música siempre ha sido algo muy importante en toda la lucha política de toda la historia, pero era una forma un poco de alzar el espíritu, ¿no? Digamos, frente a un mundo que en general te está machacando todo el tiempo. El punk pues ha sido la música básica desde los años 80 hasta la actualidad del Estado español para seguir una lucha un poco alejada de las instituciones, más radical, más antisistema. Yo nací con pene, por lo tanto se me atribuyeron un montón de cosas encima que ni quería ni buscaba, y de muy pequeño me di cuenta de que eso no era de que eso no iba conmigo, eso de ser hombre no iba conmigo. Entonces tuve que luchar con muchos fantasmas en una edad muy temprana. Creo que es engañoso pensar que la música va por un lado y las personas van por otro. No, nosotros estamos aquí como público de una música reivindicativa, de una música contestataria. Y en ese sentido yo creo que vamos en buen camino, que lo que tenemos que hacer es aguantar y no rendirnos. Es como una cuestión de cultivo, ¿no? Tenemos que ir sembrando una y otra vez hasta que prenda solo.